capítulo 12. Queremos hablar de este libro tan hermoso como lo es los 66 libros que componen este libro llamado la Biblia. Y quiero que me acompañen, por favor, con su atención y con la lectura, porque hay una enseñanza muy linda de parte de Dios para nuestras vidas también en esta tarde, ya que la mañana la tuvimos a través de boca de nuestro amado hermano Aníbal Baergas, que nos visitó, estuvo predicando, y Dios trajo un mensaje, obviamente, de que debemos de permanecer, que debemos de ser constantes en este camino. Y fíjese cómo es Dios de lindo, que dentro de la misma secuencia del Espíritu, Dios trae lo mismo para esta tarde. Y yo quiero que usted habla en Hebreos 12, versículo 1 y 2. Dice la Biblia: la gloria del Padre y del Hijo y de su Santo y Divino Espíritu. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo quiero que usted se siente, y quiero que por favor no deje de dar un gloria a Dios de cuando en cuando. La Biblia es una fuente inagotable de un conocimiento divino, porque viene de parte de Dios. Tengo 30 y tantos años sirviéndole al Señor, y dentro de estos 30 y tantos años he podido ir experimentando la benignidad de lo que es conocer a Dios. Siempre lo he dicho, que conocer a Dios no es lo mismo que hablar de Dios, porque cualquiera puede hablar de un tema en particular, pero sin profundizar, sin mucho menos llegar a lo profundo de lo que verdaderamente se está hablando y a veces entendiendo. La Biblia es inspirada por Dios, y dice la Biblia que es útil para enseñar. Es importante cuando dice que es útil para enseñar. Quiere decir que nosotros en la vida no lo sabemos todo. Dios, en el nuevo nacimiento, porque hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? La Biblia dice, 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que quizás en su niñez y mi niñez y mi adolescencia, yo no pude tener control de mi vida, ni del entorno del lugar donde yo me crié, o quizás donde usted se crió también. Quizás usted deseó que en su hogar donde usted se crió, nació, hubiese sido un ambiente diferente al que usted pasó. Pero obviamente usted y yo no podemos hacer nada al respecto, porque eso pertenece al pasado. Pero lo que sí podemos cambiar es nuestro presente y nuestro futuro hoy, que estamos en Cristo. Yo siempre digo que nadie va a hacer por mí lo que a mí me toca hacer. Y Cristo nos ofrece la alternativa de poder ser enseñados, no de acuerdo a la sociedad ni a las costumbres que el mundo tiene, sino bajo una nueva perspectiva. Diga conmigo, una nueva perspectiva. Una nueva enseñanza, donde yo le permita a Dios que Él sea el que controle mi vida en total. En total. Entonces, si la Biblia es útil para enseñar y luego para redarguir, porque la palabra redarguir habla de corrección, habla de aquellas cosas en las cuales yo necesito entender que esta palabra viene de Dios, y que cuando me desubico fuera de la voluntad de Dios, estando en Dios, esta palabra tiene el poder
para poder hacerme sentir mal en aquellas cosas que he negligido por haber hecho algo que no ha sido enseñado por Dios. Entonces no solamente es buena para enseñar, sino para redarguir, pero también para corregir. Corregir. La Biblia corrige. Día a día la Biblia nos vive corrigiendo. Figúrese usted, yo tengo 32 años sirviéndole al Señor. Y Dios no se ha aburrido. Dios no se ha cansado de seguir enseñándome lo que es correcto. Porque este camino jamás se termina hasta que usted y yo partimos de este mundo o Cristo nos llama, obviamente, hacia su presencia. Quiere decir que el destino del hombre, amado hermano, es opcional en dónde quiere estar y cómo quiere estar. Cómo quiere vivir, si quiere vivir bien o quiere vivir mal. La opción está en el que escucha. Ya que la Biblia dice en Romanos capítulo 19, obviamente que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. La salvación. Dice el 10, porque la Escritura dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. No será avergonzado. Quiere decir que para que mi vida cambie, yo necesito entender que es una opción que cada uno debemos de considerar. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, necesita entender que la vida tuya no ha ido de viento en popa. No ha sido porque Dios no haya querido. Es que ha sido que mucha gente se ha abstenido de un compromiso con Dios. Y Dios honra a los que le honran. Honra a los que le honran quiere decir que Dios hace responsable de los que le aceptan como su Señor y su Salvador. Esta Biblia es un potencial precioso y maravilloso donde vamos conociendo paso a paso el carácter de Dios. Y eso es la fe, es la confianza, la evidencia de lo que nosotros esperamos siempre en Dios. Pero para eso hay que entender el por qué yo necesito ser enseñado y el por qué yo necesito vivir de acuerdo a las expectativas de las enseñanzas de Dios. Porque una vez que yo reciba la enseñanza, me daré cuenta que de la niñez anterior yo no puedo hacer nada. Y yo creo definitivamente que todos nosotros necesitamos estar en paz con nuestro pasado, para que nuestro presente y nuestro futuro no tenga estorbo alguno de parte de Dios. Nadie de los presentes podemos vivir cargando, hermano, los errores o los dolores o los fracasos o las heridas que en el pasado sufrimos, llevándolas cargando en esta nueva vida en Cristo. Debemos de entender que hemos nacido de nuevo. Diga: yo he nacido de nuevo. Y que al pasado nadie puede retroceder. Nadie. La ciencia ficción ha inventado la máquina del tiempo, de hombres que se trasladan al pasado y al presente o al futuro. Y eso es ficción únicamente. Pero yo creo que entre la iglesia del Señor hay personas que les gusta vivir en el pasado. Les gusta vivir una vida de mártires. Vivir una vida de que me dijeron, me hicieron y que yo pude haber tenido lo uno o lo otro. Pero es imposible, amado. Es imposible. Cada vez que el enemigo me ha enfrentado por ciertos momentos en que algo aconteció, enseguida descarto, reprendo, rechazo toda malicia del diablo para que no encuentre jamás cabida ni en mi mente ni en mi corazón. Y eso es grande, porque la Biblia dice que yo debo de llevar cautivo todo pensamiento a la mente de Cristo. A la mente de Cristo. Cuando todos esos pensamientos se toman, hermano, y los llevo hacia la perfección de aquel que hizo la obra más maravillosa en el mundo para redimir al hombre, entendemos que hay poder en aquel que cree y practica
lo que esta palabra dice. Quiero, como le he dicho algunas veces, desafiarle a usted a que se desconecte un poco del pasado, de lo que pasó hace unos años atrás, de lo que pasó cuando usted era un niño o una niña, de lo que pasó cuando usted era una joven o un jovencito. No le digo que se olvide, porque es imposible olvidarse, pero es preciso entender de que Dios se especializa en sanar corazones rotos. Rotos. En cierta ocasión le pregunté yo a una joven por qué caminaba ella siempre de esa manera, y yo la veía constantemente, vivía cerca de casa y ella caminaba siempre absorta en sus pensamientos, y en invierno caminaba con el abrigo abierto, con su pecho descubierto, sin guantes y sombrero. Y ella me dijo en cierta ocasión que caminaba así porque no era feliz. Y yo le dije, ¿por qué no es feliz? Me dijo, porque la vida no ha sido justa conmigo. Y yo le digo, bueno, pero eso no quiere decir de que usted vaya a vivir toda la vida en esa actitud de desgracia. Definitivamente creo que jamás la vida puede ser una tragedia en las personas. Yo creo que en la vida nosotros podremos tener malos momentos, pero no una vida de tragedia. Creo que es necesario reflexionar un poco en este nuevo nacimiento, que de mí depende lo que Dios vaya a hacer, y especialmente en el corazón. Recuerdo que le hablamos del Señor, le predicamos, y a tiempo le volvimos a ver con una actitud diferente. Y ella decía que esa palabra había trabajado en ella, y que en determinado momento, pasando ella por una iglesia, ella oyó que los hermanos cantaban. Y era tanto la necesidad que ella tenía, que decidió darle una oportunidad a Dios. Decidió darle una oportunidad a Dios. Y yo creo que nadie puede hablar de algo mal, de algo que no conoce. Nadie puede hablar mal de algo que no conoce, hasta que usted le haya dado la oportunidad. Hay gente que se ha comprometido a medias con Dios y esperan que la vida le vaya bien, y a lo largo del camino se dan cuenta que por falta de compromiso algo pasó, que las cosas no surgieron como tenían que surgir. Ella me dijo, oí los cánticos y un día decidí entrar, y cuando entré sentí algo diferente que en mi alma aconteció. Cuando entré por esas puertas sentí que algo me abrazó, y cuando entré por las puertas y llegué a la primera silla que encontré, me tiré a llorar. Algo me llevó a llorar, y a llorar. Definitivamente, yo creo que cuando Dios le damos la oportunidad para que trabaje en nosotros, Dios no pierde el tiempo y comienza inmediatamente a trabajar. Y ella nos decía después que su corazón, que había sido herido en repetidas ocasiones, ella decía que por eso ella caminaba, cuando le encontramos la primera vez, de esa manera. Caminaba cabizbaja, caminaba como sumida en sus pensamientos, quizás en su pasado, pero dice que desde el momento que entró a ese lugar, que sintió ese abrazo de parte de Dios, que sintió prácticamente, literalmente, el abrazo del Señor, sintió que su corazón comenzó a recibir sanidad. Y ella me dijo de esta manera: yo sentí que mi corazón, la herida que tenía, se empezó a cerrar, hasta que mi corazón sanó. Y entonces me di cuenta que verdaderamente la vida es demasiado corta como para vivir amargados. La vida es demasiado corta para vivir así, amargados, fracasados. Yo creo que Dios nos ha dado la oportunidad para poder cambiar nuestra desgracia en victoria. Yo no puedo vivir, diría yo, hoy que conocí a Cristo y pude reconciliarme con mi Padre, darme cuenta que viviendo en Cristo yo pudiese vivir con mi Padre una vida de enemistad y de amargura, de resentimiento.
Si Cristo llegó a mi vida, llegó para algo y para algo bueno. Para algo bueno. Pues yo tomo la oportunidad que el Señor nos brinda, como debemos de tomarla todos los que estamos aquí. La oportunidad para ya no vivir amargados, para ya no vivir en fracasos, para ya no vivir, hermanos, de la manera como vivíamos antes en este nuevo nacimiento, sino vivir una vida nueva en Cristo Jesús, Señor. El escritor de los Hebreos habla una gran verdad en el capítulo 12. Él habla, después de haber escrito por inspiración del Espíritu Santo, en el capítulo 11, habla de la fe y habla de hombres y mujeres como usted y como yo, hombres y mujeres que vivieron en la fe del Hijo de Dios, que murieron en la fe del Hijo de Dios. Porque el hecho de que usted y yo vivamos en Cristo no quiere decir de que usted y yo no vamos a tener inconvenientes en el camino, problemas que superar. Claro que sí. Y hoy con mucha más razón, porque el que está con nosotros y en nosotros es el Señor. Aleluya. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Escribe claramente aquí cuando dice que, por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro grande número de testigos. Quiere decir de que antes de nosotros, antes de que él escribiera este libro de los Hebreos, habían habido una serie de hombres y mujeres que habían tenido un encuentro con el Señor. Hombres y mujeres que habían entregado su alma, su vida al Señor. Dice que tenemos una gran nube de testigos, y es importante que nosotros podamos analizar siempre la palabra a la luz de los hechos, a la luz de lo que el Señor nos quiere enseñar. Dice en el capítulo 11, versículo 35, dice: las mujeres, por favor acompáñeme usted, se lo voy a leer yo. Las mujeres, dice en el capítulo 11, versículo 35, dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mayor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo decía: no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quiere decir que la fe nuestra en Cristo es importante, es indispensable. Y es necesario que usted entienda esto, que el hecho que usted y yo estemos caminando en Cristo no garantiza que no tendremos persecución, que no tendremos problemas, que no seremos perseguidos. Note usted lo que acabo de leer: hombres y mujeres que fueron encerrados para que negaran que eran cristianos, y ellos prefirieron morir. Unos fueron decapitados, otros fueron perseguidos, cubriéndose con pieles. Pero eran hombres y mujeres que estaban dispuestos a enfrentar todo lo presente con tal de poder ganar lo eterno y lo que vive por los siglos de los siglos. Gloria al que vive para siempre. Yo quiero decirle a usted que ninguna de las cosas que nosotros podamos estar pasando hoy al presente tiene jamás la intensidad ni el poder que tuvo en aquellos entonces con aquellos hombres y mujeres que murieron, que fueron apedreados, que fueron aserrados, que fueron vituperados con tal de ganar el cielo. Yo quiero que usted se ubique, por favor. Que el hecho que usted y yo seamos cristianos evangélicos, hijos de Dios, no quiere decir de que no vamos a tener problemas.
Todos tenemos problemas. El mundo tiene problemas. Nosotros tenemos problemas. Lo que establece la gran diferencia en nosotros es que Cristo Jesús está con nosotros. El salmista David en el Salmo 23 dijo: y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me sustentarán. Aleluya. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado. ¿Qué cosa? Porque tu vara y tu callado. El salmista sabía, aunque ande en valle de sombra. Yo no sé en qué situación tú te encuentras hoy. No sé qué es lo que estás pasando ni lo que te está sucediendo, pero hay algo importante que Dios quiere que tú sepas. Que tú no eres, que nosotros no somos ni más ni menos que lo que fueron estos. Que nuestra fe tiene que ser probada. Se fueron. Que nuestra fe tiene que ser probada. Que el yo vivir en Cristo no me garantiza que no voy a tener problemas. No me garantiza que no voy a tener ataques del diablo. No me garantiza que no voy a ser vituperiado. No me garantiza que yo no voy a tener enfrentamientos con el mismo diablo. La fe en Cristo garantiza, como dice Hebreos 10:38. Mas el justo, se lo saben hasta de mí. Mas el justo, por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Y si retrocediera, no agradará mi alma, dice el Señor. Que si que la fe nos capacita para hacerle frente a cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que por la palabra usted y yo hemos sido justificados con Dios. Y ahora soy justo, no porque sea bueno, sino porque Dios me justificó por su gracia y su misericordia. Dios me justificó a través de Jesucristo, nuestro amado Señor y nuestro amado Señor. Hay gente que piensan que son demasiado justos, demasiado buenos, que nada malo tiene que acontecerles porque son demasiado buenos. Noticias, lo que le acabo de leer a usted. Hombres y mujeres que fueron aserrados, pero se mantuvieron firmes. ¿Sabe usted por qué? Porque las convicciones en el Señor no deben depender de que todo me vaya bien en la vida. Las convicciones de cristiano, hermano, se hacen basado en un don que ha sido otorgado por gracia, donde yo aprendo a valorar, aleluya, la grandeza de Dios, de lo que Él ha hecho por mi vida, de los pecados que me ha perdonado, del lugar donde Dios me sacó, de lo que ahora soy por su gracia y su misericordia, de lo que ahora tengo, lo tengo porque Él le place darme lo que ahora soy, lo que ahora tengo, para gloria y honra de su nombre. ¿Quién de nosotros, amados hermanos, cuando nacimos trajimos talentos o trajimos dinero, casa, joyas, lo uno, lo otro? Nadie. Todos nacimos desnudos. Y de seguro dice la Biblia que desnudos volveremos a la tierra. ¿Qué nos vamos a llevar? Únicamente la salvación, si es que nosotros, retomo lo que dijo el predicador de la mañana, si es que nosotros permanecemos firmes en este camino. Es un camino de fe. Dice la Biblia claramente: mas el justo vivirá por la fe. Vivirá por la fe. Echará mano de todo a través de la fe. Daniel fue librado del foso de los leones, aunque lo echaron adentro de los leones, se lo comieron por la fe.
Los jóvenes hebreos fueron echados en el horno y sobrevivieron el ataque por la fe. Por la fe. Por la fe. Por la fe en Cristo. No porque todo iba a salir bien. No, no, no. Si así fuera, cualquiera caminaría con Cristo. Pero dice la Biblia claramente: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, tan grande número de testigos, hombres y mujeres, que pasaron a la historia de la Biblia. Hombres y mujeres que nos recuerdan que en Cristo todo se puede, porque Cristo nos fortalece. Que la lucha que estás pasando, que el problema que estás teniendo, que la enfermedad que estás teniendo. Yo recuerdo cuando estuve mucho tiempo enfermo, cuando recién trabajaba allá en Richwood, que tuve una enfermedad, el médico me dijo: no vas a tener que vivir así toda tu vida, tomando estas pastillas y cuidándote de cuando en cuando, yendo al hospital, porque obviamente esta será tu condición. Había veces, recuerdo que iba manejando y en el camino, hermano, sentía esa opresión en el corazón, como que me iba a dar un ataque. En ese momento yo decía: Señor, solamente te pido que me guardes, que me ayudes, Señor, a llegar donde tengo que llegar. ¿Me iba todo bien? No. Sentía como que el pecho me iba a explotar. Sentía como que me iba a dar un ataque al corazón a medio camino, pero yo clamaba a aquel que sabía, que la Biblia me dice, aleluya, que yo tengo que mantenerme firme y fiel, que Él es fiel y verdadero. Y me iba a detener en el camino de vez en cuando y lo hacía y clamaba, levantaba la mano y decía: Señor, tu palabra dice que por tu llaga yo he sido curado, Señor. Y cuando medio me sentía mejor, seguía nuevamente manejando. ¿Por qué? Por la fe. El justo vivía por la fe. ¿Qué te está pasando hoy en tu vida? ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás atravesando en este momento? ¿Qué tipo de ataque del diablo ha llegado a tu vida? ¿Qué tipo de ataque ha llegado a tu vida? ¿Qué desierto estás pasando? El Señor te dice: no es tiempo de tirarte hacia atrás. El justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Y esto es importante entender. ¿Por qué tenemos un grande número de testigos? Por eso. Porque ese grande número de testigos, eso es un legado que Dios deja para que podamos identificarnos tú y yo con otros que fueron primero que nosotros, con otros que han sido dejados en este libro, para que nosotros podamos hacer un recordatorio que usted y yo no somos lo mejor, que hubieron otros que pasaron por este camino y sin embargo sus nombres están escritos en esta Biblia como un ejemplo, como un legado para cada uno. ¿Sabe? Hay algo importante que nosotros debemos de tener, y lo he entendido a través de los años, y es el saber accionar de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a lo que veo, siento o oigo. Esto es muy indispensable. El autor de los Hebreos ubica claramente a esta segunda generación de creyentes, porque habían llegado unos judaizantes a imponer otro tipo, llamémosle, de enseñanza. Y él le dice claramente aquí que tenemos una grande nube de testigos y que debemos también, le dice, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la buena carrera. Estos creyentes estaban siendo desanimados porque había llegado persecución donde ellos se congregaban. Y el escritor a los Hebreos les dice claramente que se fijen que antes de ellos hubieron unos que murieron de una forma trágica. Le dice que volver atrás no es lo más lógico, no es lo más bueno, que volver al pecado, a la vida antigua, no es lo más sabio, no es lo más sabio. Y hay gente que vive a medias en la iglesia con el Señor. Hay gente que quiere vivir en Cristo y vivir en el mundo. Imposible. El escritor a los Hebreos exhorta a estos hombres y mujeres y dice que los despojemos. ¿Sabe lo que es despojar? Es quitar.
me roba la bendición, ensucia mi vida, ensucia, roba. La iglesia del Señor necesita entender esta verdad, que no podemos vivir una vida a medias, que no podemos pretender ser cristianos evangélicos y con nuestros hechos tan pronto salgamos, hermanos, nos confundamos con los demás allá afuera. Despojémonos de todo